Este es el resultado de unas pruebas para virus de papiloma humano de alto riesgo en una mujer joven de 17 años. Y aquí les voy a adelantar la conclusión para luego explicarles por qué es así. Hoy en día, todos los expertos, todas las guías de atención en prevención del cáncer de cervix en Colombia, en Estados Unidos, en Europa y en todas partes del mundo donde se hace, recomiendan que este tipo de pruebas no deben hacerse en mujeres menores de 25 años. Y ya les voy a explicar por qué eso es así. Bueno, lo primero es que debemos entender que hay dos maneras como la tecnología médica puede detectar que hay un microorganismo en el cuerpo. Una manera es pues como la más obvia, que es detectar propiamente el microorganismo, que se puede hacer por un microscopio, por un cultivo o más modernamente por pruebas moleculares, es decir, la detección del material genético, sea ADN o ARN del microorganismo. Y esas pruebas pues suelen ser muy rápidas. Hay otra manera pues indirecta, que es ver el efecto citopático, que se llama el efecto citopático que generalmente producen los virus. Por ejemplo, el virus de papiloma humano produce un efecto citopático que se llaman los coilocitos, que son unas vacuolas citoplasmáticas en las células que infecta. Entonces esto se puede ver también mediante el microscopio, y pues aunque hay algunos que se consideran patognomónicos, algunos efectos citopáticos, como es una prueba que depende del ojo humano y está sujeta al error humano, pues no es 100% confiable este tipo de cosas, y tampoco aparecen todos los eventos donde hay infección por el germen pues en cuestión. Bueno, entonces la primera forma es una forma directa, que yo veo, de alguna manera detecto que el germen está allí presente en alguna parte del cuerpo del individuo, ¿cierto? La segunda manera es ver la reacción que tiene el cuerpo, que es mediante el sistema inmunológico la producción de anticuerpos. Entonces lo que se mide son los anticuerpos que el organismo produce contra ese microorganismo o microbio. Entonces se puede medir en sangre, pues en otros líquidos corporales se pudiera medir, pero habitualmente se hace en sangre. Entonces aquí hay un problema, que es que como es la respuesta del organismo y esa respuesta queda permanente, entonces a veces es difícil saber, cuando las pruebas salen positivas, si esa infección o ese contacto con ese microorganismo es nuevo o es antiguo. Hay unas estrategias dependiendo del tipo de anticuerpo que se use o que se detecte. Por ejemplo, generalmente la IgG significa que es un contacto antiguo, una infección antigua, mientras que la IgM habitualmente se asocia a un contacto más reciente, más nuevo, pero no necesariamente actual. O sea, en muchas infecciones, aunque la IgM salga positiva, no significa que la persona tenga la infección activa en este momento. Entonces, digamos que esa es la limitación de ese tipo de pruebas. Bueno, entonces sigamos. Si a los adultos, o de hecho eso ya está realizado, nos hacen pruebas de ese tipo de anticuerpos contra el virus del papiloma humano, voy aquí a buscar a ver dónde me queda mejor la luz. Bueno, entonces por acá como que empeoró la cosa. Bueno, entonces sigamos. Entonces, cuando se hacen estudios de las personas adultas y se le hace pruebas de anticuerpos contra los virus de papiloma humano, por lo menos 8 de cada 10, o sea el 80% o 4 de cada 5 somos positivos para anticuerpos contra el virus del papiloma humano, lo que significa que alguna vez en nuestra vida, incluyendo los de alto riesgo, alguna vez en nuestra vida pues tuvimos contacto con estos virus. ¿Y eso cuándo ocurrió? Eso habitualmente o con más frecuencia ocurre cuando empieza la vida sexual en la adolescencia. Entonces es muy común que el virus del papiloma humano se contagie en esos inicios de nuestra vida sexual, pero al fin de cuentas las infecciones clínicamente relevantes
terminan siendo una compleja interacción entre el sistema inmune del individuo y el germen, el microorganismo, en este caso el virus, pues que está entrando al cuerpo. Bueno, volvió al sitio anterior que era mejor la luz. Bien, entonces de esta manera, así como el virus entra, así el sistema inmune lo elimina. Entonces estas infecciones terminan siendo intrascendentes y terminan siendo temporales en la vida del individuo, en esa vida, pues en ese momento de su adolescencia. Entonces la otra partecita es en los cálculos que hay sobre la latencia que tiene el virus del papiloma humano para producir cáncer de cervix, porque pues no lo he dicho porque es un conocimiento ya bastante conocido, pero no sobra recordarlo que hoy se sabe que la causa del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano. Entonces eso sí no tiene ninguna duda y son esos de alto riesgo. Entonces vamos porque si tiene el virus pues se le va a desaparecer igual, y que la latencia se calcula en 20 años. O sea que desde el momento que se infecta pues pasan 2 décadas hasta el momento que se hace la manifestación del cáncer. Bueno, entonces volvamos al caso. Entonces la joven tiene 17 años, se hace la prueba y salen esos 3 genotipos, el 51, 55 y 69 creo que fueron. Entonces esto no tiene ninguna relevancia para ella, porque si se hiciera una siguiente prueba, que no es necesario hacerla, pero de hacerlo pues ya se vería que ya no están esos virus. Entonces no es necesario hacer ningún tratamiento, ningún seguimiento. De hecho no era necesario hacerlo la primera vez. Entonces es un llamado para evitar hacer ese tipo de pruebas en personas tan jóvenes que no tienen ningún significado, no tienen ninguna importancia, no tienen ninguna relevancia, no se le hace ningún tratamiento, porque para lo único que sirve es para generar preocupación innecesaria, ansiedad innecesaria. De pronto se encuentra con aquel tipo de personal de la salud que le recomienda hacerse cosas adicionales, tratamientos o cosas que no necesita, y afectando pues su salud actual o futura. Entonces como ya dije del principio, no se recomienda este tipo de pruebas a menores de 25 años, después de los 25 años que se hacen, porque de una manera técnica tienen una sensibilidad alta, pero tienen una especificidad muy baja. Entonces los valores predictivos positivos son muy bajos. Por eso tienen que hacerse también pruebas de triaje y otro tipo de pruebas. Entonces, total, no se enreden la vida con eso, tan jovencitas, no se pongan a hacerse esas tonterías, que eso no sirve para nada, y más bien enfóquense en la prevención, en usar sus métodos de barrera, limitar el número de parejas sexuales y otros tipos de perspectivas pues de la salud, pero no esas pruebas pues innecesarias e inútiles que no llevan a nada. Bueno, muchas gracias. Un poquito largo me salió esto, pero tocaba explicar así ampliamente para poder entender el concepto. Bueno, hasta pronto.